acá, en más, grabar, ahí está grabando, sí, genial. Bueno, decía que em, Moisés era importantísimo entonces para el pueblo de Israel, pero agarra el autor de Hebreos y en vez de rebajar a Moisés, realza más a Cristo. Bastante interesante esa cuestión. Y en este capítulo vamos a ver de alguna manera tres indicaciones o tres cuestiones que el autor nos anima a cambiar en cuanto a nuestras vidas en este pasaje. Va a hablar primero acerca de la superioridad de Cristo respecto a Moisés y después va a mencionar varios episodios acerca del pueblo de Israel, del carácter del pueblo de Israel. Y vamos a ver en esta noche que el autor de alguna manera nos incita a un cambio en nuestra concentración, a un cambio en nuestro carácter o corazón y por último a un cambio en nuestra conducta. Así que vamos apurando un poquito y les invito a que podamos leer por acá. Lo dejo ahí en pantalla porque la otra vuelta me decían que por ahí a veces es un poquito incómodo estar mirando la Biblia, estar mirando la pantalla. No hay problema, el que quiera leer la Biblia no hay ningún drama, pero ahí creo que se ve en letra bastante grande. Los que por ahí tengan el celular también creo que se ve bastante bien, así que podemos leer todos lo mismo y no nos perdemos. Esta traducción es la traducción en lenguaje actual. Hay expresiones que me gustan porque aparecen bastante similar a las expresiones originales. Podemos leerla en cualquiera, pero vamos a usar en esta noche esta que tenemos acá. Dice versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes. Acá no veo. Ah, se me tapa el... Ahí está. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Dios le encargó que nos ayudara, y él lo obedeció, así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Y decíamos al principio que el autor primeramente nos va a hablar de alguna manera nos va a incitar a cambiar nuestra concentración. Versículo 1 dice, por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Y recordamos esto, lo que decíamos en su momento. Tenemos personajes que para los judíos eran muy importantísimos. Pero agarra el autor y dice, no importa todo eso, no importa qué tan importante sea Moisés, no importa qué tan importantes sean los profetas o los ángeles, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Hay otras traducciones que por ahí alguno tendrá, dice consideren a Jesús. La idea esa de considerar es poder agarrar y contemplar a alguien o reflexionar acerca de alguien luego de haber contemplado. Y nosotros tenemos un montón de argumentos para contemplar a Cristo. Veíamos la vez pasada que teníamos a una persona superior, a un hombre superior. Tenemos un montón de argumentos para decir, bueno, voy a pensar en Jesús. Y lo llamativo es que en los últimos capítulos del libro de Hebreos vemos que el autor vuelve con esta expresión. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa idea de poner la mirada hacia. ¿Sí? Como la vez pasada decíamos, presten la atención a. ¿No? Entonces, el autor una y otra vez repite esta idea, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Y completando un poquito ahí los últimos capítulos, dice que pensemos o que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. No dice pónganse a pensar en alguien que, bueno, era bastante bueno, que tenía buenas características, que tenía buenas cualidades, sino que agarra y dice el autor y consumador de la fe. Es como Juan, vieron que Juan agarra y dice el alfa y la omega. Este dice el autor y el consumador, el que engloba todo, el que es superior en todo, el que tiene todo. Entonces, el autor de alguna manera nos habla de un cambio en nuestra concentración. Y yo pensaba en quién estamos concentrados, en quién estamos pensando. Hace unas 5 semanas atrás, 5 o 6 semanas atrás, me pasó que me desperté a varias madrugadas, generalmente me pasa despertarme en las madrugadas, pero me pasó bastante a menudo en esas semanas que me despertaba pensando en algo específico, una y otra vez en algo específico. Y recordaba eso y yo pensaba, a ver, ¿cuántas veces agarro y me despierto pensando en Jesús? ¿Cuántas veces me despierto
O cuántas veces en el día, digamos, quizás no tiene por qué uno despertarse así y decir, oh, me desperté, ¿no? Porque a veces que uno se despierta y no sabe ni quién es uno. Pero durante el día, ¿cuántas veces pienso en Jesús? ¿Cuántas veces estoy recordando al Hijo? ¿Cuántas veces me comunico? A veces, en lo personal, parezco tan incoherente porque digo, che, ¿por qué no me puedo comunicar con Dios? ¿Por qué no me sale eso? Pero muchas veces no estoy concentrado, ¿no? No estoy ahí con esos ojos prestando atención en el autor y consumador de la fe. Dice otra versión, no pierdan de vista a quien ha sido enviado como sumo sacerdote de la fe que profesamos. También habla ahí del apóstol. Es la única vez que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que se habla de Cristo como el apóstol, como el mensajero. La vez pasada veíamos que hablábamos de un mensaje superior, que teníamos que prestar mucha atención porque ese mensaje superior venía de una persona superior. Bueno, ahora el autor nos habla de este apóstol, un apóstol con mayúscula porque no hay otro mensajero como Jesús. Entonces, tenemos argumentos suficientes para pensar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es superior en todo. No hay con qué darle. Él es superior a los ángeles, a los profetas, a los íconos, ya sean de los judíos o nuestros, ya sea lo que fuere, ya sea Pablo o ya sea Moisés. Cristo es superior en todo. Por eso nuestra concentración debe estar dirigida en Él. Avanzamos un poquito, luego de preguntarnos y reflexionar dónde está puesta mi mirada, avanzamos un poquito y vamos a llegar a no solamente un cambio en la concentración, sino también un cambio en cuanto al carácter y al corazón. Versículo 6. Versículo 6, ahí estoy esperando que busquen, pero no, me acabo de dar cuenta que está en pantalla, ¿no? Así que no hay que esperar mucho. Dice versículo 6, pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Por eso hay que hacerlo, por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlos en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Ahí dice, si escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas. Y a veces agarramos y cuando hablamos del pueblo de Israel, los ponemos como si fueran los extranjeros de aquel, el pueblo de Israel. Y ni siquiera a veces se nos pasa por la mente la idea de identificarnos con el pueblo de Israel. E incluso a veces el pueblo de Israel realizó acciones que nosotros decimos, ¿cómo pudieron ser tan incrédulos? ¿Cómo pudieron dejar una y otra vez a Dios? Mirá, tantos milagros, una, otra y otra vez, así en la cara. Y de igual manera volvían a lo mismo. Pero cuanto más pensamos y pensamos, nos damos cuenta que nosotros somos el pueblo de Israel en pinta, y a veces mucho peor. Dice ahí, si escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Un cambio ahí en nuestro corazón, un cambio en nuestro carácter, de alguna manera el autor nos incita. Recordaba en el libro de Isaías y también en gran parte del libro de Jueces, que si mencionamos ahí Jueces, una y otra vez el pueblo de Israel se volvía a Dios y dejaba a Dios. Se volvía a Dios y dejaba a Dios. Venía un juez, seguían a Dios, moría el juez, dejaban a Dios. Y se repetía una y otra vez. Y Dios de alguna manera varias veces le dice que ese pueblo era un pueblo duro de servir, que era un pueblo obstinado, que era duro de servir. La idea de servir es duro de cuello. ¿Sí? La idea de que el pueblo estaba, era una imagen figurada, ¿no? De que nunca podían agarrar y escuchar lo que Dios les decía, nunca podían agarrar y agachar la cabeza y escuchar a Dios. No, eran duros de servir, tenían el cuello duro, no podían agarrar y cambiar de posición, de carácter o de corazón frente a la vida. Y yo pensaba cuántas veces somos el pueblo de Israel, ¿no? Acá leemos, ahí en otra traducción dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Acá dice, no sean tercos, no sean obstinados. ¿Y cuántas veces una y otra vez nos obstinamos en desobedecer a Dios? Y nos obstinamos en agarrar y hacer lo que se nos canta la gana, ¿no? Ellos quisieron ver, dice ahí la última parte del versículo, hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Nuevamente el autor nos invita
a tener un cambio en nuestro corazón, un cambio ahí en nuestro carácter. Hoy leía hay un escrito bastante llamativo, porque hablaba del pueblo de Israel, hablaba de la incredulidad del pueblo de Israel, y decía, era un pueblo creyente porque creía en Dios, pero incrédulo porque no creía en Dios. Y qué paradoja, ¿no? Muchas veces somos creyentes incrédulos, que de alguna manera, sí, creemos en Dios, pero a la hora de cuando las papas queman, dejamos de creer en Dios. Y qué tan importante recordar esto para hacerlo consciente y poder de alguna manera ir cambiando nuestras vidas, nuestro corazón y nuestro carácter. Dejar de ser tercos, dejar de agarrar y obstinadamente equivocarnos una y otra vez en lo mismo y desobedecer a Dios y pasar a tener un corazón dócil, un corazón que se ajuste a Dios. La idea ahí de esa expresión que aparece, no sean tercos o no endurezcan su corazón, es la idea de mantener un corazón sensible. ¿Sí? Es la idea de mantener un corazón sensible que pueda escuchar a Dios. Es un corazón blandito. Y cuanto a mí, al menos en lo personal, me falta un montón para poder tener un cambio de corazón que sea sensible a la voz de Dios. ¿Cuál es el argumento para decir, bueno, tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi corazón? ¿Por qué? Ahí dice en el versículo que Cristo es obediente. Nos muestra en esos primeros versículos que Cristo es obediente y muestra después el contraste del pueblo de Israel. Así como al principio teníamos argumentos suficientes para poder cambiar nuestra concentración, también tenemos argumentos suficientes para poder cambiar nuestro corazón y nuestro carácter. Voy avanzando, porque no quedan muchos minutos. La próxima podemos agarrar y hacer 2 reuniones si quieren. Dice acá, Johnny también aportando, muchísimas gracias por el aporte. Dice, no estén endureciendo, dice otra traducción. ¿Sí? Esa idea de constantemente estar obstinado en hacer algo. Como también leíamos hace un ratito, ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Llegamos al último ítem, al último cambio que nos incita el autor de este capítulo para realizar. Un cambio en nuestra conducta. Dice ahí, cuidado, versículo 12, cuidado hermanos, no piensen en lo malo, no dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Me llamó un montón la atención este versículo 13, que lo vuelvo a leer. Dice al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Y sale decantada la pregunta, ¿cuántas veces nosotros animamos a los demás? Recordaba un trabajo en la facultad que era en grupo, éramos varios grupos distintos, y justo estábamos charlando con otro grupo, con uno de los integrantes de otro grupo, y a mí me llamó la atención en cómo habían planteado ellos el desarrollo de su trabajo. Y le pregunté a ver por qué lo estaban haciendo así. Y me dijo, no, estamos esperando que tal se equivoque en el grupo, así podemos agarrar y exponerlo. O sea, podemos decir, mirá, hicimos lo que tal dijo y se equivocó. Yo pensaba, ¿cuántas veces en vez de animarnos entre nosotros, a veces estamos esperando que el otro se equivoque? En vez de agarrar y decir, no, che, va por acá, agarramos y todo lo contrario. Y parece muy llamativa la expresión acá, porque ahí en otras traducciones aparecerá la idea de exhortar. Y yo no tengo ni idea por qué cuando uno habla de exhortar, muchas veces se viene a la mente esa idea de que se van a agarrar a trompadas entre dos personas, o de que va a haber una riña entre dos personas, o que de alguna manera alguien va a salir ligando, ¿no? E incluso a veces uno escucha a algún que otro hermano diciendo, no, tengo que exhortar a tal, como si tengo que ir a pegarle a tal, ¿no? Y en ningún lugar del Nuevo Testamento la idea en griego es esa. Yo no sé de dónde se saca sinceramente esa idea, pero la idea literal del verbo es el hecho de poder llamar a alguien al lado, pero en términos de compañía, en términos de poder acompañar al otro, en términos de poder agarrar y, si es necesario, marcar un rumbo
ayudando al otro, acompañándolo al lado. No encuentro el porqué de el hecho de a veces esa idea de que hay que pegar al otro, ¿no? Acá Johnny también comenta, es interesante ver que dice otra vez, estén exhortando, como una acción continua. ¿Sí, no? Qué interesante eso que compartís ahí, Johnny. Hoy nos decías, no estén endureciendo, también con la idea esa de continuidad, y ahora también estén exhortando, ¿no? Como lo planteas vos, como una acción continua. ¿Y cuántas veces nos cuesta el realmente poder estar animando a los demás? El término, como decía, no tiene ningún lugar en la Biblia ese sentido, sino que es la acción conductora para mantener un rumbo correcto. No se trata de amenazar a nadie, sino de poder animar. Con esto no estamos diciendo, bueno, termina la reunión, voy a agarrar un mensaje de difusión y voy a estar escribiéndole a 10 o 15 personas, che, te animo a que sigas confiando en Dios. No, no es esa la idea. Hace un ratito hablábamos de un cambio de corazón y de carácter. No es una mera conducta, a pesar de que también tenemos que cambiar la conducta. Es una conducta, pero porque pasamos el punto 2, un cambio de corazón, un cambio ahí de nuestra característica intrínseca. ¿Cuánto entonces estoy animando a los demás? Termina el versículo diciendo, así nadie dejará de obedecer a Dios. Qué importante el ánimo. El ánimo que nos permite llegar a esa última parte. Nadie dejará de obedecer a Dios. Para pensar nomás, quizás cuando hubo alguien que desobedeció a Dios, quizás fue por nuestra falta de ánimo, ¿no? Para poder agarrar y ser un poquito autocríticos en en cómo nosotros estamos interactuando, ¿no? Terminamos entonces con esta idea de un cambio en mi conducta. ¿Cuál es el argumento? Alcanzar mayor obediencia. Dice ahí la última parte, así nadie dejará de obedecer a Dios. Qué importante el ánimo. El ánimo que nosotros podemos brindar a los demás puede ayudar a que los demás sean más obedientes. El ánimo que alguien me puede dar a mí puede ayudar a que yo sea más obediente. El ánimo de alguien puede ayudarme a mí a poder seguir confiando en Dios. Terminamos entonces resumiendo esta idea en el hecho de que necesitamos un cambio de concentración, y la pregunta ahí es, ¿dónde está puesta mi mirada? Al principio decíamos que el autor también dice, puesto los ojos en Jesús, no en cualquier persona, en el autor y consumador de la fe, no en cualquier persona, en alguien que es más grande a Moisés y que a Pablo, no en cualquier persona, en alguien que supera todo. ¿Dónde está puesta mi mirada? Segundo, un cambio en mi carácter, mi corazón. Y la pregunta era si tengo un corazón sensible. Y decíamos, mencionábamos también en un momento, si somos creyentes incrédulos. A veces pasa eso, la paradoja, ¿no? O más que una paradoja, una contradicción o con una controversia completa. Somos creyentes incrédulos. Para pensarlo también en cuánto ahí le estamos creyendo a Dios, en cuán sensible es nuestro corazón delante de Dios. No ser tercos, como también mencionábamos. Por último, un cambio en mi conducta y nos preguntamos cuánto estoy animando a mis hermanos. Les invito a poder cerrar de alguna manera este capítulo 3. Si alguien tiene una pregunta no hay ningún problema, pero mi idea era poder compartir un poquito esta idea. A veces solemos mencionar que si la Biblia es un libro de mera información no sirve de nada, entonces poder también agarrar y hablar de estas cuestiones, de poder reflexionar acerca de estos puntos para poder también no solamente informarnos, sino también poder formarnos. Si alguien quiere terminar con una oración y después pasamos a lo que sea preguntas, que seguramente no habrá, eh, o a lo que continúe. David, justo te veo con la cámara, porque por ahí da miedo pedir a alguien que esté oculto. ¿Te animás a orar? Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esto que pudimos ver, Señor, la necesidad de poner a Jesús como eje, Señor, de ponerlo ahí en el centro de nuestra concentración, de nuestros pensamientos, Señor, como transformador también de nuestro corazón y Padre, con una transformación también en nuestra conducta. Te agradecemos mucho por lo que podemos encontrar en tu palabra, te pedimos perdón por la cantidad de veces que nos corremos y
y por ahí ponemos el eje en cualquier otro lado, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tener un corazón como el de Jesús. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. De lo que compartiste, ahí me llamó la atención nomás esto de la cuestión de la obediencia, ¿no? Que a veces uno se queda como en la obediencia como un fin en sí mismo, ¿no? Y no piensa la obediencia como un puente, porque ahí me gustaba como el pasaje mostraba que la obediencia tenía que ver con lo que el Espíritu Santo iba mostrando, ¿no? No es ser obediente por ser obediente nomás, sino ser obediente a alguien en particular, ¿no? Que me pareció re interesante eso y cómo eso también transforma nuestro corazón, porque si el Espíritu Santo es ese que viene y se pone al lado nuestro y nos va acompañando y mostrando por dónde pasan nuestras dificultades, por dónde seguir creciendo, me parece que también está ahí la obediencia, ¿no? A estar atentos a lo que va mostrándonos acerca de nosotros mismos y en qué cosas tenemos que seguir transformándonos. A mí me dio la idea de un seguimiento, la concentración, el cambio de mi carácter y la conducta. El hecho de concentrarnos en donde tenemos puesta la mirada, automáticamente al poner la mirada en el Señor, eso va a hacer cambios en nuestro carácter y también va a llevar a que nuestra conducta sea totalmente otra, ¿no? Y me ponía a pensar cuántas veces somos creyentes incrédulos. Pensaba en estos días en Hebreos capítulo 11 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se... Bueno, yo oro pero no tengo idea. O sea, no significa ni doblar el brazo de Dios, pero acercarnos al Señor confiadamente por aquello que estamos orando. O sea, pedirle al Señor creyendo que Él puede hacerlo. No, yo oro pero sé que ya que no lo va a hacer. O sea, partimos de creyentes incrédulos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? La otra cosa también que quería llegar a decir yo es respecto a lo que es exhortar. Exhortar no es dar palos, muchas veces retar, sino que acompañar, a encaminar, encaminarnos unos a otros y darnos esa mano de ayuda, ¿no? O sea, exhortar tenemos que buscar bien la definición, porque exhortar en ningún momento es castigar, ¿no? Sino al contrario, ese acompañamiento para poder llegar a un camino correcto. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir pasando con todos los motivos de oración, buscando a alguien con quien orar, y así compartimos entonces el tiempo de oración. Yo sé que hoy es un día muy especial, así que, bueno, podemos hacer esa característica. Nos vemos el sábado entonces. Bueno, entonces nos Quedó vamos grabado, saludando y buscamos a grabado, alguien para orar. quedó ¿Sí? grabado, Sí, está grabado el mensaje. porque se me cortó el internet un ratito, ¿eh? Sí, después Gabriel nos pasa.
¿Estamos? Que tengan buenas noches, hermanos. Oramos. Igualmente, dale. Dale, Que Dios Víctor. les súper bendiga. Muy lindo tu mensaje, Gabriel. Especial, especial. Está para reflexionar y tomar en consideración varias cosas que tengamos que cambiar. ¿Viste? Algo difícil, pero bueno. Con Dios podemos hacer todo.